Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Quiero el día de hoy que empecemos con la clase ya número 15 de este seminario La Mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Es decir, ya llevamos 3 meses y medio con este seminario. La verdad es que ha sido algo extenso, pero la idea era dar algo, pues tratar de profundizar lo más que se puede y algo que realmente alimente y que nos dé instrucción y nos guíe en cómo debemos guardar la Torá del bendito, la palabra del Creador, que es la que finalmente, como hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, trae caos en medio de un mundo que está en desorden. Trae orden. Trae orden en medio del caos. Así que, mis queridos, vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo. Lo último que vimos fue el tema del varón, ¿sí? El tema del varón. Y, vení, un segundito, también un segundito. Que haga la presentación, que no la... Ok, estábamos viendo no, todo inició con esta pregunta, ¿no? Digamos que la parte central del seminario empezó con esta pregunta: mujeres sujetas, que el hombre es mi cabeza. Basaba en ese pasaje que es el caballito de batalla de muchos, piedra de tropiezo para algunos. Bueno, piedra de tropiezo tanto para hombres como para mujeres. De acuerdo a lo que hemos expuesto, claro, la mujer se pregunta el día de hoy que el hombre es la cabeza y que la mujer debe sujetarse. Dice el versículo de Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y bueno, a lo largo de esta última semana estuvimos viendo, claro, muchos han utilizado este versículo, muchos varones han utilizado este versículo, solamente el texto de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor, y han maltratado, ¿sí? Se han aprovechado de la mujer. Y también la mujer, basada en este versículo, se ha dejado maltratar y se ha dejado de hacer una cantidad de cosas en honor a este versículo. Pero se les ha olvidado leer la parte que dice porque él es como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia. Entonces sabemos que en un cuerpo físico la cabeza es la que dirige todo el cuerpo. Si la cabeza está enferma, ese cuerpo va a estar enfermo. Entonces estuvimos viendo a lo largo de estas últimas semanas que ese varón al cual la mujer se debe sujetar debe ser como el Mesías. Es decir, que no es cualquier maltratador, guache, patán, no. Es un hombre que su vida, su proyecto de vida está encaminado en cada día más parecerse al Mesías, para poder ser esa cabeza adecuada de esa mujer, la cual debe sujetarse a ese varón que emula al Mashiach. Y eso debe quedar muy, muy, pero muy claro. Ese varón debe emular al Mashiach. Si no, pues no tiene que estar reclamando que es cabeza de nadie, ¿no? Porque está haciendo su trabajo mal. El día de hoy vamos a empezar a ver ese tema de sujeción de la mujer, y para ello, como esto es un tema para mujeres, es bueno que lo dicten mujeres, hablando de mujeres, temas de mujeres. Por lo tanto, voy a dar paso a mis compañeras con las cuales hemos estado armando, programando o desarrollando este seminario, y son la doctora Adriana Gómez y Daniela Altamirano. Así que le vamos a dar paso a las compañeras. Buenas noches, bienvenidos. Qué placer y privilegio tenerlos una vez más con nosotros. No me veo, creo que está todo bien. Ahí, perfecto, gracias. Bueno,
El día de hoy vamos a continuar hablando del tema que veníamos desarrollando con Javier, de el rol de la mujer dentro de ese varón que ya veníamos hablando, que sabemos y reconocemos que de una u otra manera el Eterno nos demanda a nosotros obediencia, ¿no? Aquí estamos teniendo algo claro y quisiera, antes de comenzar, como para comentárselos a ustedes, cuando hablo de ustedes, para las mujeres que están aquí, para las personas que están también en la virtualidad. El día de hoy me acompaña mi hermana y me gustaría, aunque ella no sabe, pero me gustaría que nos comentaras por qué estás aquí. Pero ven para acá. Acércate un poco. Exacto. Sí, exacto. Y si quieres, me sentarte aquí. Exacto. Pase, pase, ni siquiera no necesito que me vean. Bueno, sí, sería interesante que nos dijeras a todos por qué venir el día de hoy. ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son las expectativas? Pues a ver, lo que yo vengo acá es a conocer más que todo, porque pues yo, pues lo digo, no soy muy religiosa, la verdad. Pero pues digamos que tampoco me cierro a conocer este tipo de reuniones, sí, claramente. Y también lo hago porque pues yo también soy psicóloga, yo atiendo personas y también conocer este lado de las personas también le ayuda a uno como a tener herramientas para enfrentarse a personas justamente cristianas, justamente que eso vaya a llegar. Entonces, digamos que por lo que he hablado con mi hermana, también un poco con Javier, y pues lo que yo le escucho, porque también te escucho, es, digamos que eso le sirve a uno tener esas herramientas, y tampoco es que sea tan alejado de la realidad. ¿Cómo así? Alejado de la realidad en el sentido de que, ay, no, es que la religión, eso es malo, eso me va a cohibir, eso me va a que yo no sé qué, pero pues si uno le entra a mirar como la miran ustedes, porque pues digamos a estudiarla, analizarla, tampoco es creerse todo lo que le digan, digamos que eso tiene un sentido y no es un sentido de justamente de cortar la libertad y que esto y que lo otro, sino que es un sentido de poder construir, no de cohibir. Entonces, digamos que sí, es más que todo como por conocimiento, por querer acercarme, porque yo sé que hay muchas personas que están empezando a acercarse a Dios y muchas veces se acercan de una manera errónea. Sí, se acercan de una manera errónea, pero pues también hay que entenderlo de que llegan a un lugar donde simplemente le dices que usted tiene que creer en esto y ya. Entonces, también tener como ese tipo de herramientas para poder abrirle la mente a las personas y decirle como que no, mira, no es tan malo esto, y también entender a la persona cristiana que me vaya a llegar como paciente y que, ay, no, es que, digamos, no es que Dios me dice que yo tengo que descansar los sábados sí o sí. Ah, pero es médico. Entonces algo que me decía mi hermana, ¿y qué dice Dios en la Biblia? No, pues que primero es la vida y después es lo otro. Entonces digamos que con esas herramientas que uno vaya teniendo de estas experiencias que uno tiene, pues uno le puede así retroalimentar a la persona. Ya digamos que es como eso, conocer un poco sobre este tipo de reuniones, conocer un poco de la palabra, conocer un poco de todo. ¿Así? Bueno, Valentina, bienvenida. Gracias. Bueno, quiero que tengamos este ejemplo de mi hermana más adelante para lo que precisamente vamos a hablar. Quiero resaltar lo que decía Valentina, y era que decía lo que usted habla, pero me gustaría que le dijeras aquí en público si lo que yo hablo va acorde a lo que tú ves que yo hago, o tú crees que yo digo una cosa y hago otra. Ah, no, siempre, pues, no, pues eso es algo que debemos de hacer todas las personas, ¿no? De tener un equilibrio
y tener una concordancia en lo que uno dice y lo que uno piensa. Uno dice, uno piensa y uno hace también, claramente. Y claro, mi hermana dice una cosa y es lo que ella hace, obviamente, ¿no? Digamos que siempre tiene que ir en concorde con eso porque si no empiezan esas disonancias cognitivas, que digamos que esas disonancias cognitivas Mucha psicología. es cuando digamos Muy técnico. sí, digamos que es cuando no, es que yo pienso que eso está mal, pero aún así lo sigo haciendo. Ay, no, yo pienso que tomar está mal, pero no, aún así yo me voy a ir a tomar mis tragos. Entonces digamos que siempre hay que tener un equilibrio con respecto a Coherencia. una coherencia, un equilibrio con respecto a lo que yo hago y a lo que yo pienso y a lo que yo también voy a decir. Digamos que eso también se nota en el equipo, en todos, la verdad, pues yo he visto también como el trabajo. Entonces, digamos que eso también es algo muy importante y que hay que resaltar. Gracias. 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 Bueno, ¿por qué quería preguntar esto? Y mi hermana no estaba preparada, ni siquiera sabía que yo la iba a poner aquí. Pero es porque finalmente este tema va enmarcado precisamente a mostrar la importancia del rol de la mujer desde una parte espiritual, pero finalmente una parte integral. Lo que Valentina decía, ella también es psicóloga, y yo le decía, como psicólogos, de una u otra manera tenemos una responsabilidad para orientar y devolverle algo a ese paciente que tenemos. Todas las mujeres en algún momento seremos madres, ¿sí? ¿Qué le vamos a devolver a nuestros hijos si nosotras no tenemos aún claro el conocimiento? Y a veces pensamos que el conocimiento, era mucho de lo que le comentaba Valentina, el conocimiento no es solamente una carrera, no es solamente el éxito, el dinero, no es solamente la herencia, tanto económica, ¿no? Sino que realmente tú, o nosotras, perdón, en algún momento vamos a instruir un ser. En algún momento vamos a tener esa responsabilidad de devolver. Y aún, no, yo no quiero ser madre. Bueno, a tus amigos, en tu familia. Y siempre lo hemos dicho, este seminario enmarca más al ser, enmarca más realmente a llevar a reflexionar la palabra desde una perspectiva, y Valentina le decía algo, es que ustedes lo estudian, lo escudriñan, y Javier también lo explicaba ahora. No llevamos afán, todo es paso a paso, y quiero que tengamos en cuenta el testimonio de mi hermana para lo que viene de la mujer sabia que edifica su hogar, ¿sí? Del tema de la sujeción. Vamos a hablar de algo que... ¿Cómo me pongo para que no se vea esto? Espera. No sé cómo hacerlo. De algo que todos hemos escuchado, creo que lo están viendo ahí, carácter. ¿Qué es el carácter? Qué buena pregunta. Aquí no vamos a hablar, yo sé que mi hermano me va a salir, venga, el teo, no, vamos a hablarlo desde una perspectiva realmente que hemos escuchado que es el carácter. ¿Alguien? ¿No? Incluso virtual, chicos. ¿Qué Chicos, consideran ustedes que es el carácter? El concepto como tal que nos enseña, bueno, sí, en psicología y demás, uno por lo regular decía el carácter es como la forma de ser de la persona, cómo actúa, cómo se relaciona con las demás personas. ¿Sí? Muy bien, Sandra, muy bien, gracias. ¿Quién más nos quiere aportar? Bueno, el carácter, precisamente sacamos unas definiciones, como les estaba comentando, nuestra intención no es entrar a mirar teorías, ¿no? Postulados y demás. Sacamos la definición de la Real Academia Española, el cual nos dice que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distinguen de los demás. O sea que me ha marcado mucho lo que estaba hablando un poco Sandra ahora. Y
adicional a eso, nos dice que se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Perdón, Dani. Sí es importante y me parece que sería pertinente que volviésemos a repetir ese párrafo, porque ahí hay una palabra que es muy importante y que vamos a trabajar un poco también, y es la palabra específica cuando dice hay condición, ¿listo? Entonces, porfa, lo repites y pongámosle como sentido para que entendamos también un poco eso. Se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. ¿Sabemos qué es condicionar? ¿Sí? Algo que está arraigado a la persona. No, Hacen diferente al actuar de otro. no. No, de cierta manera lo pueden ¿cómo explicarlo? A Condiciona. veces por tener esas ciertas personalidades, a veces tenemos ciertos límites también. No sé, yo lo relaciono con esa condición de... Ah, ok. Ajá. Pero es que lo Ya, están estamos llevando a más otra como un perspectiva. estigma, sí, lo están llevando más desde otra postura. Pero ahí lo dijiste, los condicionan, o sea, ¿qué significa? Con condición. Ok. Que hace que haya como cambios, o sea, que no lo quieren hacer, pero se sienten como obligados en cierta manera. Ok, Exacto. exactamente. ¿Sí es claro? No, ¿no está claro? Sí, está claro, es que yo pensaba que era que lo caracterizaba. Ok, Ah, algo que la exacto. caracteriza. Ok, Ah, ya. exacto. ¿Sí escucharon la virtualidad? Creo que me perdieron el video. Tatiana, Sí, bueno, ok, que hable más duro. listo. ¿Yo? Todo, Ah, ok, sí, van a tienes opinar, que importante. hablen duro. Ujú. Sí, es importante. Es importante que cuando opinemos podamos hablar un poquito más duro por el tema del audio, porque sí necesitamos que claramente los de la virtualidad puedan escuchar también. Ya entrando como un poquito al tema de cuando hablamos ahí de condicionar. Condicionar implica, voy a traerles un ejemplo que es un ejemplo muy clásico y que nosotras las psicólogas lo entendemos porque parte como de una de las corrientes teóricas que maneja esta rama, y es el ejemplo de los perritos. ¿Qué hace uno con un perrito cuando le va a enseñar algo? ¿Ya? O sea, tú le estás enseñando, por ejemplo, en qué lugar hace sus necesidades. Si el perrito lo cumple y lo hace en determinado lugar, le damos un premio, que es una galletita. Si no lo cumple, ¿qué hacemos? Lo vamos a castigar, ¿ya? Esa no es la forma, la mayoría lo castigamos con un periódico, así no se hace, allí no es. Eso es condicionar. Condicionar es que tú le das al otro, le impones al otro unas normas, unas condiciones, sí, como lo mencionaba ahorita Sandrita, unos lineamientos para que esa persona actúe y se comporte. En ese orden de ideas, todos los que estamos aquí, nosotros hacemos parte de una cultura, nosotros hacemos parte de una idiosincrasia. Esa cultura, ese lugar, recuerden que desde el inicio de nuestros seminarios, siempre hemos hablado en general de la familia. De hecho, nuestro seminario tiene ese nombre también, de la familia. ¿Por qué? Porque es el núcleo social primario por excelencia. Allí, en ese núcleo social primario es donde nosotros aprendemos, en donde nosotros estamos impregnados por unas normas, por unos valores, por unos principios, y es allí donde nos condicionan a una forma determinada, ¿ya? Es decir, hay familias en las que no hablan, gritan. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no saben hablar en un tono de voz medio o bajo, sino que hablan siempre gritando, pero no es porque griten, no porque estén enojados, es porque fue la normalidad dentro de esa cultura en la que estamos, ¿ya? Hay familias que no saben resolver conflictos, que no hay comunicación y la persona tampoco va a saber en un momento dado cuando se enfrenta a otros espacios sociales
no va a saber cómo comportarse o cómo va a resolver un conflicto, cómo entrar en una comunicación, porque no aprendió en su primer núcleo. Entonces, ahí lo condicional no era que usted sale y se va, evade, por ejemplo, o quédese callado, o a todo dígale que sí, o a todo dígale que no, o simplemente pelee con todo el mundo. Pero a veces se nos olvida precisamente que nosotros estamos bajo una cultura y eso es lo que nos está moviendo. A veces nosotros le exigimos al otro, pero usted por qué piensa así, pero usted por qué actúa así, pero usted por qué hace lo otro, güey, momentito. Resulta que esa persona viene de esa cultura que lo condicionó a esa forma de ser, ¿ya? Y volvemos a lo mismo. Cada uno de los que estamos aquí, incluyéndonos allá, del otro lado que nos están observando en ese momento, también les ha pasado. Vienen de un espacio cultural que en algunos aspectos de su personalidad, que es allá donde nos centramos nosotros con el tema de carácter, vienen con determinadas actitudes y conductas. Exacto. Y algo ahí con respecto al versículo que estamos viendo, cuando nos introdujo a este tema, es que claramente en un matrimonio se ve un choque de dos culturas. Y muchas de las problemáticas que presentan precisamente es ese, porque son dos culturas que tienen dos formas diferentes. Bueno, una de las diferencias que puede presentar en ese choque cultural es la cosmovisión del mundo, ¿no? Exacto. Pero para no llevarlo tan lejos, simplemente hábitos que tiene una persona en su hogar de donde viene, de sus padres, y lo ve con la otra persona, formas de hacer las cosas, que cuando se unen estas dos culturas, pues muchas veces van a chocar, y si no tienen los principios sólidos de lo que es un matrimonio, de lo que es un varón, de lo que es una mujer, de todo lo que estamos viendo en este seminario, fácilmente pues van a renunciar o a divorciarse o a salir corriendo, ¿no? Dejando las cosas tiradas. Sí, efectivamente, recopilando lo que están comentando Adrián y Javier, el carácter, estamos hablando también de acciones, ¿sí? Y esas acciones van influenciadas o determinadas por la cultura, por el aprendizaje. Cuando hablo de aprendizaje también va a partir de cada una de nuestras experiencias, nuestra historia de vida, ¿sí? De cómo nos ha ido con historias anteriores. Entonces, asimismo, yo voy a reaccionar en lo que se viene. Claro, ¿no? O sea, mi carácter es condicionado por todo mi pasado, mi historia. Y quiero que tengamos en cuenta condicionado, porque mira que Adriana resaltó el tema de cómo yo puedo condicionar el carácter o la obediencia del perrito, ¿sí? Por ejemplo. La palabra carácter es de origen carácter, a través del latín carácter, que significa el que graba. Interesante es el que graba. ¿Y qué hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida? Grabamos. Hay una palabra que utilizamos mucho y lo utilizamos pues como, digámoslo así, en la rama de la psicología es aprender. Aprender con H, ¿no? Con H intermedia. Aprender. Aprender, ¿qué significa esto? O sea, como coger, como agarrar. O sea, yo cojo de lo que hay en el medio, de lo que yo tengo en ese medio, y es lo que yo, así voy formando una identidad, así voy formando una personalidad. Entonces, es muy particular cuando hablamos de carácter porque es eso, yo estoy grabando, mi mente está grabando todo aquello que a mí me están enseñando, que a mí me están dando para mi vida. Entonces, es bien interesante cuando ya entramos como a revisar y a comprender lo que representa el carácter y lo que representa, o sea, cada uno en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser, no solo con nosotros mismos, sino con el otro, ¿no? Ok. El carácter diferencia y hace especial a un individuo, grupo de individuos, animal u objeto. El carácter o personalidad se determina por el entorno social y la cultura, que es lo que hemos estado hablando, que pertenece a cada ser humano, ¿sí? Sabemos que claramente la cultura mexicana es totalmente diferente a la cultura colombiana. Por ejemplo, se puede decir que una persona tiene carácter
Esto es un individuo que impone sus decisiones y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia. Se puede decir que adopta una posición de líder, también se observa en el mundo animal. Cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que se enfrenta a diario. Es por ello que existen las personas emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, entre ellas. ¿Sí? Es un poco lo que hemos estado hablando. El tema de por qué también podemos estar pasando la misma situación y una persona reacciona de una manera totalmente descontrolada, histérica. Un ejemplo, cuando tiembla. ¿Sí? Cuando tiembla, yo soy de las que salgo corriendo y gritando y diga, no, venga, vamos, no nos tenemos que mover. Y todo el mundo, no, Daniela, tranquila. Mi hermana es, no, Daniela, tranquila. Y yo, ¿qué? Tranquila, yo no salga, salgamos corriendo. Entonces, exacto. Hay otros que yo por lo menos me quedo así quieta. Se me cae la cara de lo que pero yo ahí sí soy de las que, o sea, está temblando y yo soy, ya va a pasar. Literal, eso me paraliza, en serio. Son en esos ejemplos, que nos pasan a diario con las personas que convivimos. Aún eso nos puede pasar, ¿no? Pero que como lo veíamos, es de cada individuo. Pero aunque somos hermanas, aunque hayamos tenido la misma crianza, mire que la misma mamá, exacto, o sea, todo igual, reaccionamos de maneras diferentes. Y esas maneras de reaccionar pues van en parte de lo aprendido de cada una de nosotras. Y ahí es donde radica también cómo yo voy a utilizar o cómo yo voy a manejar asertivamente o no todo lo que aprendo. ¿Sí? Ahí radica también. Que lo ideal es obviamente que vaya en función a. Y tiene que ver también un poco con lo que vamos a leer en donde dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Todo lo hemos escuchado, sabemos a quién hace referencia, para los que de pronto no tienen aún el conocimiento o es primera vez que nos escuchan porque esto va a quedar grabado. Estamos hablando obviamente que el carácter que debe crecer es el de Yeshua, el carácter que debe crecer es el del Mesías, nuestro rabino. ¿Qué carácter es el de Yeshua? Pues ya lo estuvimos viendo con Javier, ¿sí? Para las personas que de pronto aún... Okay. Para las personas que de pronto nos puedan estar escuchando, bueno, ahí en los videos anteriores Javier tocó el tema, hablamos un poco sobre el carácter del Mesías, veíamos el de la obediencia, mansedumbre, humildad, sujeción. Varios ahí, y bueno, ahí para agregar, cuando leíste ahorita que el carácter o personalidad se determina por el entorno social y la cultura. Bueno, ¿cuál era el carácter del Mesías? El carácter del Mesías fue forzado, y cuando digo forzado fue que no fue que va a la fuerza, sino que digamos que se fue, exacto, la palabra exacta es forjado, fue forjado por la Torá que Dios le entregó al pueblo. O sea, nosotros tenemos una cultura colombiana, Jacqueline tiene una cultura mexicana y hay diferentes culturas, pero la cultura que todos aquí debemos empezar a desarrollar, la cual debe ir formando nuestro carácter, es la cultura de la Torá, de la palabra del Creador, y es ahí cuando vamos a empezar a parecernos al Mesías. Pero como venimos de diferentes subculturas, porque a pesar de que de pronto vivamos en el mismo país, ustedes ven que las diferentes regiones son diferentes culturas, incluso en cada hogar, estamos colocando los ejemplos ahorita, son subculturas diferentes. Y hay un choque cultural siempre cuando vas a otro espacio social. Entonces, de la misma forma, cuando esa Torá empieza a trabajar en nosotros, obviamente las manifestaciones o cómo va a ir ese proceso va a ser diferente en una persona que en otra. Por poner un ejemplo, si yo soy una persona calmada, entre los problemas o en una discusión yo soy calmado, pues seguramente la Torá me dice que debo ser calmado, pero para mí va a ser fácil ser calmado. Pero si estoy una persona un poco más sanguínea y más emotiva y más explosiva, pues esa parte le va
le va a costar un poco más. Entonces vemos dos ejemplos de dos personas en las cuales se están forjando en esa cultura de la Torah, pero son dos procesos diferentes. Por lo tanto, siempre el carácter pues, va a ser diferente porque va a estar en diferentes estadios o en parte del proceso de la formación de carácter. Exacto. Espero que lo hayan entendido. Ahí quiero añadir algo cuando lo que me está comentando Javier y es retomando la palabra nuevamente cuando en Romano nos dice que nosotros debemos transformar nuestro pensamiento, va en pos de eso que estamos hablando del carácter. Si recordamos, un significado de carácter es el que graba. Nosotros venimos ya, bueno, a veces utilizamos esa palabra viciados por esa cultura, por aquello que nos han enseñado, y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos, recuerden que somos resultados de nuestros pensamientos, lo que nos comentaba ahorita un poco Valentina acerca de esa congruencia, de esa coherencia, y es que yo actúo conforme a mi pensamiento, ¿no? Y la palabra también nos lo dice, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo empiezo a renovar mi mente, ¿qué significa renovar mi mente? Empiezo a hacer una transformación en esos pensamientos a partir de lo que realmente me muestra la Torá, a partir de lo que me muestra la palabra, entendiendo realmente que mi carácter debe ser como la de ese varón perfecto que es Yeshua, ¿ya? Y empiezo ese proceso, por supuesto, de esa transformación, de esos cambios, que no es fácil, como lo hemos venido hablando todo este tiempo, porque no es fácil el transformando, no es fácil una palabra que yo pensaría que también es rema aquí en nuestro seminario y es la renuncia. Cuando yo sé que yo necesito, tengo que renunciar a mí, yo tengo que renunciar a parte de mí que no me permite crecer, que no me permite avanzar, yo empiezo obviamente a hacer esos cambios, ¿ya? Pero es importante, recuerden, el carácter es el que graba. Entonces, así como en un momento dado nos permitimos, o de pronto fue algo impuesto, que nos lo grabaron en nuestra casa y que tuvimos esa cultura, nosotros ahora venimos a la Torah y empezamos a grabarnos, a llenarnos de lo que nos muestra la palabra. Lo que nos muestra la palabra. ¿Listo? Entonces sí quería ir como complementar un poco. Gracias. Sí, creo que de acuerdo a lo que estaba hablando, estaba citando Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, esa palabra del Creador, poco a poco nos va renovando nuestro entendimiento, va forjando nuestro carácter y vamos estableciendo en nosotros esa cultura, la cultura del Creador, porque recuerden que el Creador lo que quería era establecer una nación Kadosh. Y eso es una cultura diferente a todas las demás culturas que hay. Por eso habla aquí en el versículo de 1, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, debo morir a mí y dejar que el Creador vaya haciendo su obra en mí. Hay algo muy interesante y que me gustaría resaltar, ya lo comentaron todos mis compañeros, pero es la posibilidad de renovarnos, la posibilidad de cambiar, de transformarnos, porque a veces decimos, no, es que yo nací así, voy a morir así, y soy, no, venga, aquí el Eterno le está diciendo, venga, usted nació así, se equivocó, pero usted tiene la posibilidad de cambiar, de renovarse, de transformarse. Pero, ¿qué implica eso? Implica realmente una decisión, implica realmente un deseo. Y aquí volvemos a lo que hablábamos en los primeros seminarios. Era el tema de la emuná, el tema de la fe. Si realmente creemos que Yeshua nos puede transformar, ¿sí? Si realmente Él me puede hacer mejor mujer, si realmente Él puede salvar mi matrimonio. Pero es que antes de que usted pueda ver la obra con su esposo, que usted pueda ver la obra con su familia, el Eterno le va a demandar eso a usted. Primeramente, y aquí eso es lo que queremos hacer, o sea, mujer, céntrate en ti, pon todos esos deseos y anhelos que quieres hacer y que quieres transformar con todo tu entorno y comienza a formarte en el carácter de Yeshua. Comienza a formarte, ¿sí? Y eso es lo que vamos a venir revisando y analizando más a profundidad. Creo que podemos continuar con el cuestionario. ¿No? Bueno,
necesito que cada uno, como tenemos nomás una buena alumna que trajo hojita con lapicero, las demás, por favor, en un celular, si quieren el celular, saquen por favor. Y no, ahorita necesitamos una hojita. Ah, yo tengo. Ah, vale. Vale. Sácame de ahí una libreta. Listo, entonces cada uno el celular. También, chicos, ustedes desde la virtualidad también, sí, señores. Tranquilos que no lo vamos a revisar, o sea que no es para no tienen revisar. que copiar, no tienen que copiarle al otro. Entonces, voy a hacer, son 5 preguntas, opción A, B, C. Ya las leemos para que puedan responder si quieren. Ven, el lapicero, Valentina. Sí, en el celular, ajá. Vale, lapicero. Sí. Ah, no, ya, para nada. Muchas gracias. No, valen ya. Gracias. ¿Listo? Entonces, van a poner la opción A, B o C, según obviamente cada uno corresponde. Las preguntas. Primera pregunta. ¿Listo? Esperamos que ustedes también, por favor, chicos, en la virtualidad. Repetimos, esto es a nivel personal, es para que cada uno se revise, para que cada uno se analice, no lo vamos a revisar aquí, pero qué bueno como que aprovechen esta oportunidad y también lo puedan hacer, ¿ok? Esto es un cuestionario que encontramos, o sea, aquí no nos van a poner validez de confiabilidad, porque no. Aquí las psicólogas no vamos a analizar nada, tranquilos que nosotros no vamos a analizar fresco. Esto no es para hacer procesos psicoterapéuticos, esto es simplemente tener una pequeña idea, ¿no? Primero, la regaste, como se pueden dar cuenta, no es colombiano, la regaste, nos equivocamos. Claramente te equivocaste. ¿Cuánto te cuesta ofrecer disculpas? A, mucho, francamente no puedo. B, más o menos. C, pues poco. Si hay que reconocer un error, lo hago y listo. A, B o C. Camilo diciendo sí, no. Otros haciendo unas caritas. Me imagino a los que están en la virtualidad. Deberían de encender las cámaras para verlos. Déjenos tener un ratico. 2. Dice, algo pasó. Algo pasó que hace que la tristeza te coquetee. ¿Cómo reaccionas? A, me enojo. B, acepto que me siento un poco triste y me desahogo cuando estoy sin nadie a mi alrededor. C, vivo mis emociones y no las califico. ¿Cómo así? No las califico. Pues que no le llamo tristeza. Simplemente pasó. Pero no. O sea, como relajado. Sí. Pasó. Yo tengo una pregunta. No entendí una parte. ¿Cuál? ¿Mando las respuestas o qué? No, Richard, no te preocupes. No necesitamos que nos envíen las respuestas. Necesitamos, obviamente, que sí las estén anotando, no más. No te preocupes que ya te digo más adelante qué vamos a hacer. Ah, bueno, qué vergüenza. Yo iba a mandar que soy enojado. ¿Verdad, Tatiana? Ahí está Tatiana. No, ya no te la creo. Tío, pobrecita yo. Ay, no. Bueno, 3. ¿Cómo manejas tu enojo? A, mal. B, regular. C, bien. Yo creo que para esta respuesta pongámonos a pensar cuando nos enojamos, las personas de pronto que nos dicen, porque para uno puede ser... Ay, sí, sean honestos. Seamos, dice el cuento, Richie, seamos. Ya bloqueo el audio mejor. ¿Cómo es que? Bueno, por favor, es que no pienso en ¿Cómo manejas tu enojo? A, mal. B, regular. C, bien. ¿Qué sería ahí eso? Mal es decir, es que, por ejemplo, te pones hostil, estallas así, reactivo, golpeas a todo el mundo. Regular es como que sí te enojas, o sea, como que se te grita, pero te calmas un poquito. Y bien es que, o sea, sí me enojé, pero sé manejarlo, canalizo ese enojo sin agredir a nadie, sin desquitarme con nadie.
¿Listo? 4. ¿Piensas que externar tus sentimientos de afecto es sinónimo de fragilidad? A, sí. B, puede ser. C, no. Y quinta y última. Ante una situación difícil, ¿consideras pedir ayuda? A, no, no lo hago, no, lo hago muy poco. B, a veces. Y C, sí. Otra vez la pregunta, solo la pregunta. Ante una situación difícil, ¿consideras pedir ayuda? ¿Listo? Chan, 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 Ahora chan. sí, pasen las hojitas. Sí. Ahora sí, Richard puede escribir mentiras. Hoy David no nos ha comentado nada, Muy David. en silencio. No, David se nota que está respondiendo con todo el corazón, lo está meditando. ¿Cómo así? ¿En serio ya las mando? No, Richard, no, nada de Ah, pues es que Adri me dice que ya las puedo mandar. Mentira. Es Adri. Ando atento, niños. Ah, bueno, David. Ok, David, está bien. Bueno, vamos a mirar los resultados. Para las personas que obtuvieron respuestas mayor, si la mayor respuesta fue la A, dice, es importante que hagas un alto en la manera en la que concibes la fortaleza, ya que es posible que seas presa de algunos clichés que están lejos de ayudarte. Es fácil que huyes de las situaciones difíciles o tristes, con tal de no afrontar una situación u ofrecer una disculpa si es necesario. Será muy valioso que reflexiones sobre la manera en la que abordas los eventos que te desagradan y que desde ahora pienses que no te hace débil sentir tristeza, pedir ayuda o sencillamente decir te quiero. Entonces, muy posiblemente podamos estar hablando de una persona que se le dificulta reconocer sus sentimientos y expresarlos. Voy a ser perversa. El que sacó A perdió el examen ya. Y nada que hacer, nada que hacer. Aquí no hay nada bueno ni malo, simplemente. Pero sí es importante, y reitero, o sea, esto no es una prueba verídica, no, pero que finalmente sí nos llevemos a reflexionar un poco, y más en este tiempo que sabemos que es Shabbat, que es la cita con el Señor, los tiempos de Él también son sagrados, y son esos encuentros íntimos. Bueno, ahora vamos. Mayoría de B. Es cierto, fluyes bien si hay que afrontar alguna situación que te hace vivir emociones como el enojo. Sin embargo, tienes una gran oportunidad frente a ti y puedes hacerlo de mejor forma si reflexionas sobre las ideas que en ocasiones te impiden aceptar un error u ofrecer una disculpa. Quizás tengas claro las áreas que puedes mejorar, por lo que estar dispuesto a hacerlo es un gran paso que no solo habla de fortaleza, sino también de honestidad y amor a ti mismo. Me pareció hermoso, me parece hermoso resaltar eso, ¿no? Amor a ti mismo. A veces olvidamos que el transformar, el cambiar, el mejorarnos es un amor propio. Y esta es una idea que de pronto puede ir en contra porque a veces como que no, si a mí me funcionó así, aunque a veces me lastime, yo sigo igual. Y considero que eso está bien y que eso es amor propio. Y aquí estamos viendo realmente si nos amamos, ¿qué vamos a empezar a hacer? El amor ya lo vimos, el amor es sufrido. Entonces, ¿quién dice que amarnos va a ser también fácil? Y la mayoría de C, seguramente tienes más de una anécdota que sabes pudiste haber resuelto de mejor forma aquella situación, si hubieras. Sin embargo, has aprendido que asimilar lo que te sucede te hace crecer. Por eso, que aprovechas todas tus vivencias y no te detienes. Si es necesario decirle a alguien
que lo quieres o que necesitas ayuda, así como también piensas que te hace frágil el hecho de haberte equivocado y aceptado. Sigue así, no te detengas. O sea, esta persona sé qué nos está mostrando. Que tiene inteligencia emocional, que humildad, ¿sí? Reconoce cuando necesita ayuda, ¿qué hace esa persona? Venga, pues es funcional, ¿no? Necesito ayuda, tú eres bueno en eso, tú eres buena en eso, pues vení, juntémonos, ayudémonos y crezcamos. Esta persona, si ve algo bueno en ti, ¿te lo va a decir? Claro. Si ve algo que puedes mejorar, ¿te lo va a decir? Claro. De manera asertiva, sí. ¿Por qué? Porque de una u otra manera entiende y comprende que eso le ayuda a crecer. Y hay una parte también muy interesante que esta persona también reflexiona las situaciones, o sea, que aprende de las situaciones vividas. Ah, pues mira, yo hice esto, pero si hubiese hecho esto, creo que mejor lo hubiera resuelto mejor. ¿Cuántas veces cuando pasa una situación realmente nosotros reflexionamos eso? O simplemente no, ya pasó, lo pasado pisado, dice, lo pasado pisado, continuemos. No, venga, o sea, si yo estoy viendo que esto está pasando con varias personas, venga, me detengo y digo, me voy a amar, porque, y aquí hay algo muy interesante, es porque usualmente señalamos y juzgamos, no es que venga, si está pasando tanto, ¿cuál es mi responsabilidad frente a eso? Y eso es amor. Sí. Hay una frase muy particular que dice que locura es pensar que yo voy a cambiar haciendo las mismas cosas. Ojo, para que haya un cambio y una transformación, yo necesito evaluarme y empezar a modificar todo aquello que no me va a permitir estar en la misma dinámica, ¿vale? Eso es importante. El cambio que empieza en nosotros y sobre todo darnos cuenta, necesitamos empezar a cambiar. Exacto. Y aquí hay dos conceptos que ya lo hemos venido hablando con Javier. Javier lo ha hablado, ha dado unos brochazos con respecto a el tema del carácter fuerte y el carácter débil, ¿no? Javier ya lo venía explicando. Aquí están diciendo sí, porque es que usualmente decimos cuando alguien coge y vemos que impone, ¿no? Uy, no, sobre todo sí, pero bueno, iba a decir que suele pasar con el hombre, pero hoy en día tanto hombres como mujeres, eso es por igual, ¿no? Uy, sí, sí. Ay, Dios mío, faltaba la por Richard. Pero les estaba comentando. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la mamá que regaña y grita y uy, no, esa señora es de carácter fuerte, ¿no? La persona que se enoja con facilidad, la persona que se exalta, la persona que grita, la persona que de pronto no sabe comunicarse o resolver los conflictos, uno dice, uy, tiene un carácter fortísimo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Es una persona explosiva. Reactiva. Muy reactiva. Total. Impulsiva. Y pues muy relacionado con el tema de la ira, ¿no? Total. Exacto. Que pierde el control. Sí. Y obviamente causa una explosión en medio de las personas con las que encuentran. Entonces las demás personas ya les da miedo hablar. O hablarle, no saben cómo decir, qué decirle, cómo hablarle. Sí, hablarle. Cómo mirarlo, o sea, no saben cómo. Y siempre lo catalogan así, ¿no? Es de carácter fuerte. Tiene un carácter muy fuerte. Uno ve la esposa diciendo, no, es que mi esposo tiene un carácter muy fuerte. O viceversa. Entonces, a eso es lo que popularmente la gente llama carácter fuerte. Pero realmente es así. Y carácter débil. Y el carácter débil, levanta la mano, habla. Richard, claro, habla. ¿Será que tal vez una persona, o en el caso de un hombre hablando de mi género, es de carácter fuerte aquel que puede evitar la tentación del pecado? O tal vez es de carácter fuerte el que aborrece lo malo. No sé, ahí les dejo, ¿no? Ok, bien, buen aporte, muy buen aporte. Ahora vamos a trabajar eso, Richie, gracias.
¿Cómo me vieron? ¿Cómo me vieron? Excelente, Richie. Ahí comenta Jacqueline, hay quienes tienen carácter fuerte para manipular y buscan a uno de carácter sumiso. Por ejemplo, entonces, si lo estamos visualizando como estamos planteando un carácter débil, que era lo que estaba dando paso a Javier, un carácter débil usualmente lo relacionamos con... Sumisión, lo que está diciendo Jackie, con sumisión. para allá iba. Con la persona que agacha la cabeza, con la persona que llora por todo, ¿no? Ay, no, es que llora hasta por ver un perrito. La que deja pisotear, La que se deja pisotear. que lo humilla. Que lo brillan todo el tiempo. ¿Usted por qué no habla? ¿Usted por qué es tan...? Hable. Y uno puede llorar y hablar. O sea, prácticamente todo lo contrario de lo que se concibe como carácter fuerte es débil, todo lo contrario. Y ahí va enmarcado, y lo quería relacionar a lo que estaba hablando ya, que sí, usualmente en una relación de pareja, pues si yo soy de carácter fuerte, hablándole de fuerte es que yo soy un carácter dominante, pues voy a buscar que claramente mi pareja sea una pareja que sumisa, 100% sumisa. Exacto, sumisa. Pero si entramos a analizar un poquito más a profundidad y frente a la palabra y frente a lo que estaba comentando ahora Richard, vamos a ver que un carácter fuerte va a venir enmarcado. ¿Qué características? ¿Qué características van a venir marcadas en el carácter fuerte? Pues obviamente las características que estábamos hablando y que hemos venido estudiando de Yeshua, la humildad, la sujeción a la autoridad, entonces la mansedumbre, ¿sí? El humillarme en el otro. Y si nos ponemos a ver esas características en acciones, ¿cómo voy a actuar frente al otro? ¿Como el carácter débil o como el carácter fuerte que conocemos? El débil. Entonces ahí encontramos como un choque, ¿no? Porque, exacto. Y viene una confrontación con el carácter que ya venimos aprendiendo y que hemos formado, de acuerdo a lo que nos dice la cultura, que esto lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a nuestras propias vivencias. Pero si nos ponemos a analizar de manera objetiva, ¿qué nos está permitiendo desarrollar? Si tenemos un carácter en donde reconocemos al otro, si tenemos un carácter en donde tenemos control y dominio de nuestras emociones, ¿qué puede ese carácter forjar una sociedad mejor o no? Claro que sí. Me va a permitir tener una relación con el otro funcional. Y eso me hace más o menos, me hace débil como usualmente conocemos. El hecho de que yo calle, aunque yo sepa que tenga la razón, pero que sé que lo mejor es callar. O sea, tiene mucho que ver con el dominio propio del autocontrol. O sea, a diferencia de lo que se cree que un carácter fuerte es aquella persona que explota, realmente esa persona no es de carácter fuerte, sino débil. Porque es una persona que fácilmente puede ser manipulada. Porque las otras personas, si quieren ponerlo disgustado, lo ponen disgustado. O sea, pueden hacer con él lo que quieran. Correcto, sí. En cambio, una persona con un carácter fuerte, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es una persona que se mantiene ecuánime, equilibrada. Sí, que los demás se pueden poner iracundos y esta persona no cae en ese juego, no se sale de sus casillas, mantiene el control, tiene sabiduría para dar una respuesta, calla cuando tiene que callar, responde cuando tiene que responder, cuando tiene que agachar la cabeza la agacha, pero también cuando tiene que hablar, decir la verdad y hablar con contundencia, lo dice, por más de que la otra persona a punta de gritería y grosería quiera imponerse, una persona con carácter, sin necesidad de hacer toda esa laraca o esa bulla, simplemente está firme en lo que él piensa.
Y ese ejemplo pues nos lo dio el Mesías. O sea, el Mesías cuando tuvo que callar, calló. Cuando tuvo que decirle unas verdades a unos cuantos con un tono de voz un poco más alto, se las dijo. Cuando tuvo que someterse a diferentes cosas, lo hizo. Y él nos dio ejemplo de todo ello. Lo que sí es claro es que hay que estar sujeto y humillado, todo dentro de la voluntad del Padre, ¿ya? Lo que el Padre nos ha mandado, porque es la primera autoridad y a quien hay que sujetarse. Bueno, y ahí en adelante. Ok, tenemos aquí una pregunta. Dale, Manu. Pues como una Venga. aclaración. Ok. Pues digamos que si el carácter fuerte es el que tiene el control, pues se maneja mucho más a sí mismo, pues entonces también quería aclarar que si él se llega a salir también de sus casillas, porque cualquiera de nosotros se puede enojar y explotar, pues que eso tampoco significa que ya te volviste carácter débil, no, sino que pues digamos que te saliste de control un momento y eso no está mal, o sea, puede pasar. Claro, ¿no? Y por lo que decía Como ahorita, aclararlo. o sea, por lo que decía ahorita, hay momentos donde la persona tiene que incluso reaccionar así para poder generar un efecto en otra persona. Entonces ahí donde está digamos que una persona con un carácter fuerte es aquella que digamos que de pronto no se deja llevar tanto por la emoción y reacciona en algún momento que nos puede pasar a cualquiera, sino que digamos lo hace con sabiduría. ¿Sabe en qué momento? Bueno, me tengo que subir el volumen, hablar fuerte para que tengamos este efecto y haya una reacción positiva, más encaminado como en eso. Pero claro, obviamente, pues a cualquiera nos pueden coger el día que no es. Chicos, Pero por eso se trata de la repetición. Por eso usted ve que siempre que estudiamos la palabra y el Eterno mandó, repite estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que al levantarse, al acostarse, porque en medio de la repetición, pues se va, ¿qué? Grabando. Se va forjando el carácter. pero igual digamos que en su momento la persona estalló, pero déjenme decirles que para uno pedir y reconocer y pedir disculpas también hay que tener mucho carácter. Sí. Por eso no todo el mundo lo hace. Total. Claro, totalmente. Totalmente. O sea, También se ve reflejado el carácter de esa persona. Sí. Puedo participar porque Sí, también hay gente que se la pasa cagándola y pidiendo disculpas y me parece a mí que eso no es carácter tampoco, ¿no? Hay que decirlo porque hay gente que es así. Total. Que se excusa. Sí, exacto. O sea, Y nunca cambia de edad. nunca cambia. Sí. Recordemos, Bueno, ¿y ahí qué? recordemos No, pues que el ahí está carácter demostrando que no es. es que para No allá iba. tiene carácter. Recordemos que el carácter es algo que tiene que ver enmarcado en la conducta, no es algo visible, es algo que no se trata de que, ay no, en mi mente no, yo le pedí perdón, yo le pedí disculpas. No se trata de eso. Se trata de que la persona hizo la acción y fue acompañado de conductas, vuelvo y repito, que demuestran, ponen en evidencia eso, porque lo que está diciendo David claramente cierto es. Eso no es. ¿Qué carácter nos está mostrando ahí? Lo otro, como decía aquí en la respuesta, es donde dice la mayoría sé, que es una persona que aprende de su experiencia. Entonces, si tú te estás equivocando constantemente, bueno, ¿dónde está la autorreflexión? ¿Dónde está la reflexión que estás haciendo? Porque siempre te estás equivocando. Entonces, no estás andando por el camino que debes andar. O sea, ahí no está mostrando carácter. El carácter tiene que ver con que esa cultura, como lo leíamos ahorita a rato, ¿cómo era que decíamos? La palabra condiciona. Esa cultura empieza a condicionar mi conducta, mi comportamiento. Y eso es lo que supone que debe pasar. Claro, nos podemos equivocar, nos podemos un día estar iracundos, claro, todo eso puede pasar, pero la idea es que ¿qué? Que eso vaya menguando y vaya empezando a forjarse el carácter. Eso es lo que debe ocurrir. Si se mantiene en esa misma dirección, si usted sigue siendo el mismo y no cambia nada, pues realmente ese proceso está como estancado, ¿no? Ok, para redondear un poquito, cuando hablamos precisamente de ese carácter y todo lo que han mencionado mis amigos, compañeros de equipo es, yo aprendo a través de mis experiencias, yo hago algo que nosotros llamamos inteligencia emocional y es que yo aprendo a canalizar mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos. Es decir, hay una congruencia
total lo que hemos venido hablando, entre lo que yo pienso, siento y hago, ¿ya? Eso es lo que va a definir mi carácter, ¿ya? ¿Cómo yo puedo dar cuenta de que sí, hay una situación que me puede afectar, no sé, a nivel de tristeza, a nivel de dolor, sea físico o emocional, pero que no voy a explotar o no me va a salir de mí para poder dar un manejo y un control a esa situación? Eso es bien interesante en esa parte, donde hablamos también, obviamente una humildad, la persona que tiene la capacidad, cuando hablamos de carácter, de decir, hey, yo no puedo resolver esto solo, yo necesito ayuda, porque también es complejo el tema de que, incluso era una de las preguntas que estaban allí en el cuestionario, a veces cuesta pedir ayuda, a veces cuesta reconocer, creemos que todo lo podemos, que somos capaces de manejarlo todo. Entonces, cuando ya hablamos allí de carácter, incluye eso, la capacidad que tengo yo de poder decir, no puedo con esto, no puedo. Necesito hacer un alto en el camino, necesito buscar ayuda, necesito documentarme, aprender, en fin, todo eso hace parte de lo que representa el carácter y cómo lo voy formando yo a partir de mi experiencia de vida. Simplemente es que es cierto que no está mal enojarse, sino saberse enojar o sea, uno puede pensar muchas cosas, pero ya en un momento de responder y actuar, eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Porque uno piensa de todo, pero lo importante es saber expresarlo y actuar de una manera adecuada, ¿verdad? Controlarse, ¿verdad? Aquí nos están preguntando que si está mal enojarse, la respuesta es no. Es completamente normal, natural y necesario, ¿sí? Es importante resaltar lo que tú estás diciendo, canalizar esa energía. Por ejemplo, si yo tengo mucha rabia, yo soy de las que con rabia, yo te digo, ¿sabes qué? Démonos un tiempo, hablamos. Cuando me calme, hablamos. Hay otros que van, hacen ejercicio, ponen a correr, sudan. Hay otros que meditan, ¿no? Que necesitan, pero es buscar esa estrategia. Pero lo importante que es reconocerlo. O sea, lo primero es reconocer cuando estoy enojada, y tiene que ver con la inteligencia emocional, que era lo que hablaba Adriana. Ahí yo reconozco y doy valor a mis sentimientos. Y pudieron observar que habían preguntas que venían enmarcadas a eso, porque la gente, el ser humano no le da mucho valor a lo que siente. Usualmente es muy de la razón y de la inmediatez. Y vamos a enmarcar que las palabras que vamos a ver más adelante, o que ya hemos estado hablando, de la mujer, donde la mujer le dice, donde el Eterno nos dice, venga, usted se tiene que someter a su marido, no como se siente. Entonces, exacto, ahí uno enmarca el sentimiento, ¿ves? Uno como que yo me tengo que someter y sujetar, la muñequita que vimos al principio. Ese es mi sentimiento, así yo me siento. Ahí ya entra en choque conmigo, ¿no? Con lo que yo creo, pienso, con todo esto. Con su ego. Sí, señor, con mi ego. No, y la sociedad actual siempre empuja a la mujer a que piense lo contrario, ¿no? Que no tiene que sujetarse a un hombre. Aquí yo lo que quiero hacer, y el ejercicio es marcada cómo nos sentimos dentro de la palabra, ¿no? Porque ya sabemos que el tema, a qué varón nos tenemos que sujetar y demás. Pero lo que yo quiero resaltar es que el sentimiento, si yo no lo sé canalizar, si yo no lo sé reconocer, muy seguramente no lo voy a saber tampoco cómo poner por obra. Bueno, quería hacer un apunte de lo que estaba preguntando Valeria, si no está mal enojarse. O sea, no está mal enojarse. La palabra del Creador dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, claro, pues todos en algún momento nos vamos a enojar. El punto es cómo vas a reaccionar. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu respuesta a eso que te está sucediendo? Y eso es lo que precisamente estamos hablando aquí, que el carácter tiene que ver en ir transformando ese ser interior para hacer. Aquí, digamos que el hacer es donde va a jugar un papel muy importante. ¿Cómo vas a responder o cómo vas a enfrentar esa situación?
Y ahí pues donde tienes que, lo que están hablando, canalizarla ahí. Muchas veces uno es mejor quedarse callado, esperar que pase un tiempo, que ya esté uno tranquilo. La mayoría de las veces es mejor no actuar de manera emotiva, sino esperar a que calmen las emociones, que baje esa burbuja, esa espuma de las emociones y actuar de manera sobria y tranquila. Así toma una mejor decisión a la hora de responder, de lo que tengas que hacer frente a esa situación que te molestó. Porque definitivamente todos nos equivocamos con los demás. Así como esa persona te hizo algo que en ese momento te ofendió, huele, viceversa, tú lo has hecho con otros. Y muchas veces, como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo. Muchas veces le decís algo a alguien y no con una mala intención, pero esa persona le puede molestar porque, no sé, viene de otro lugar y le pasó algo o en la casa le está sucediendo algo y entonces está con la chispa alborotada ese día. Entonces hay diferentes circunstancias. Por eso siempre hay que tratar, uno de los ejercicios que uno trata de hacer para controlar un poco eso es tratar de justificar a los demás. Bueno, quién sabe qué le pasa, o sea, como tratar de pensar cosas que lo calmen a uno para no reaccionar. Ahora, si evidentemente esa persona te está hablando, o sea, te está maltratando, pues obviamente hay que respirar profundo y bueno, hay que ser sabios y precisamente para eso estudiamos la palabra. La respuesta blanda aplaca la ira. Ahí se trata de empezar a todos esos principios que nos da la palabra de Dios, todas esas herramientas. Ponerlas ahí. Por eso es importante tenerlas en la cabeza, porque es ahí en medio de las circunstancias, de las situaciones, cuando sale toda esa repetidera de la palabra del Señor, es ahí cuando sale y ahí es donde está la sabiduría, aplicarla en el momento indicado. Y por lo menos hay que decir algo, que cuando alguien te maltrata, cuesta mucho que alguien te maltrate, porque es que hay formas de maltrato, no es solamente pegar, Claro, sino verbales. que la gente con palabras se maltrata. Entonces, por lo menos uno, ¿cómo logra esa sabiduría y logra aplicar todo lo que ha aprendido para, o sea, como para decirle a la persona de una manera bien y respetuosa que te está faltando al respeto y que esto ya no puede continuar? O sea, uno cómo hace ese tipo de cosas, porque si yo me tomo la actitud de que me quedo siempre calmada, nunca voy a hablar y siempre va a ser así, porque cada persona es muy distinta. Entonces, A no piensa igual a B y B no piensa igual a C. Entonces, si yo no le expreso eso a la otra persona, puede que jamás se dé cuenta, porque para esa persona eso es lo natural. Está bien. Hay varias situaciones. Primero, hay que tener en cuenta algo. ¿Con quién es el conflicto? Si es una persona que conoce de Dios o no. Porque eso va a marcar una pauta. Si es una persona que es muy cercana a ti o no. Si es una persona muy cercana a ti, ya la conoces. Seguramente sabes cómo reacciona en diferentes situaciones. Entonces, dependiendo de eso, o sea, en el momento tú evalúas todo eso. Si es una persona que no conoces y apareció así y te empezó a... Hay que aplicar lo que dice la Escritura. La palabra blanda aplaca la ira. Si es una persona que tú conoces o una persona que conoce de la palabra, o sea, ahí toca que como, dependiendo de la persona, empezar a ver cómo es que debo yo actuar. O sea, hasta eso debes tenerlo aquí a la hora de ir a reaccionar. Porque si es una persona que, digamos que no conoce a Dios, pues una persona que no es espiritual, ¿cómo va a reaccionar? En la carne, con ira, con emociones, todo eso. Entonces, ponerse uno a desgastar ahí lo más sabio es, obviamente, bajarse y la respuesta blanda aplaca la ira. Esperar que le calme un poquito y obviamente hay que hablarlo. O sea, un conflicto siempre hay que esperar. Toca esperar un momentico, toca esperar, pero la idea es solucionar, pero ya en otros términos, no en el mismo nivel en el que él se está poniendo, sino hay que bajarlo al nivel en que yo lo quiero poner. Es que cuando dijiste que por lo menos lo mejor era quedarse callado para evitar, yo pensaba que era como que dejar eso mejor ahí. Y no, hay que, como dices ahora, hay que buscarle una solución, pero con calma. Pero en el momento indicado, por ejemplo, si estás discutiendo con tu mamá, pues vas a tener tiempo para arreglarlo. Entonces, en ese momentico puedes esperar y ya, por ejemplo, si es un choque, se estrellaron el carro y se bajó el tipo iracundo y tal,
pues ahí toca que darle un manejo diferente. Igual reacción. O sea, igual toca que él se da lo que descargue y todo, y ya usted le contesta normal para que él, o sea, le contesta de manera amistosa. Ni le contesta. ¿Qué cortó? Tranquilo, o sea, usted le contesta amistoso, tranquilo, y empieza a hablar con él y él vea. Apenas vea que usted le responde suave, de una se baja. Tiene una actitud diferente. Yo quiero redondear un poco también como todo esto porque pareció muy válida tu pregunta, la primera que hiciste, Valeria, cuando dices enojarse es malo o no. A ver, a nosotros nos ha enseñado esta cultura que las emociones, bueno, es que también se diferencia entre emoción y sentimiento. Es más, que sentimientos, emociones positivas y negativos, eso es totalmente falso. Las emociones son emociones, no hay buenas ni malas, son emociones. Tanto la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, son necesarias para el ser humano. Todos los necesitamos porque todos cumplen una función específica en tu formación y en la forma en que te relaciones con el otro. O sea, no es catalogarlas como buenas y malas. Tú necesitas enojarte porque si no, no vas a aprender tampoco a cómo resolver un conflicto si no te enojas. Tú necesitas el miedo para protegerte. Una función que tiene el miedo es el que te protege. Entonces, es eso. Es que todas son buenas y todas son, o sea, no le pongamos buenas ni malas, simplemente necesarias. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle un cambio al pensamiento así, de entender que son necesarias, no vamos a decir, ay, no me enojé, no, estoy fallando, o estoy pecando, o estoy haciendo lo malo, o qué miedo, no, ya el pánico me inunda, el pánico, se va a acabar la vida. No, o sea, pues es normal que si yo estoy enfrentando en una situación que yo desconozco por lo general, pues yo siempre pongo este ejemplo. Estamos aquí reunidos y aparece un hermoso y bello felino llamado león, pues más de uno aquí va a salir corriendo, porque a ver qué nos va a hacer el león. Pues lo más seguro es que va a acabar con nosotros, porque esa es la naturaleza de él. No nos vamos a quedar a contemplarlo. Obviamente nos da miedo, vamos a huir. Ya, es parte del miedo que hace, es que una forma de defendernos, nosotros tenemos que huir del miedo, ¿ok? Entonces, pero es importante, y si quiero dejarlo aquí claro, también porque está enmarcado con el tema del carácter, para que para todos quede esa parte bien clara. No hay emoción. Recuerden que la emoción es una reacción frente a algo. La emoción no hay buenas ni malas, simplemente son emociones. Ya el sentimiento es lo que perdura en el tiempo a partir de situaciones que hemos vivido, que eso perdura en el tiempo, el sentimiento, ¿ya? Es muy diferente. Igual el sentimiento tampoco está catalogado como bueno ni malo. Pero es importante que lo aprendamos a manejar porque en ese orden de ideas, cuando yo tengo claro eso, mi reacción, mi forma de relacionarme con el otro, interactuar y parte del carácter de lo que estamos hablando, obviamente tiene una connotación diferente. Obviamente yo me voy a ubicar distinta. Entonces, es importante eso. No es malo que nos enojemos, sino cómo voy a reaccionar. O sea, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Aparte que es necesario expresarlo, es necesario hablarlo, porque si yo me quedo con eso que siento, chanfle. Científicamente se ha demostrado que hay muchas enfermedades, por eso somos seres integrales, muchas enfermedades a partir de eso que yo no expreso. Es necesario, que tiene su momento y su tiempo. Recordemos Eclesiastés, todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Yo tengo que ser sabio, saber en qué momento hablo, en qué momento me enfrento a tal situación, en qué momento le enseño al otro, porque todos estamos llamados a enseñar, todos estamos llamados a darle al otro. Entonces, ¿en qué momento lo voy a hacer? ¿Vale? Pero sí quería como dejar eso claro. Gracias. ¿Valen iba a hablar? Pues iba a decir algo parecido a lo que decía Adriana, y también es como el conocimiento de las debilidades de uno mismo. Digamos que eso también conlleva a que tú también sepas reaccionar frente a algún problema. Pues digamos que, como el ejemplo que puso Valeria, no, es que me está atacando por muchas razones. Ah, no, pues sí, yo sé que eso es así, pues sí, lo estoy trabajando. O sea, si tú ya conoces esas debilidades, va a ser más fácil que te vayas a enfrentar a los posibles problemas que vayan a venir, porque pues, como dice la palabra, no somos seres perfectos. Solo Dios es perfecto. Entonces digamos que sí, somos humanos, cometemos errores, tenemos debilidades, pero pues también hay que saberlas
llevar y hay que saberlas aceptar. Digamos, yo soy muy sentimental. Y eso es algo que, digamos, una debilidad, pues. Pero pues eso no dice que no, yo soy más débil que alguien más que no llora, ¿no? Pues yo soy débil en ese sentido y ya. Pues, ¿qué le puedo hacer? Trabajar lo mejor, trabajar lo mejor, claramente no lo puede trabajar, pero pues digamos que eso no me hace a mí menos que otra persona y que me hagan decir, es que usted es una débil. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a él. Richard, ya te vimos, sino que estamos aquí. Y antes de continuar y darte la palabra, lo que está diciendo Valentina es muy cierto. El tema de reconocer cuáles son nuestras debilidades. Y por lo menos de reconocer las debilidades es que si yo sé que soy, por ejemplo, yo sé que yo me estreso manejando en carretera y que es lo que estamos hablando ahora, no precisamente, ¿no? Yo sé que para mí eso es una tortura, irme en bus y viajar por carretera, ¿no? Pues si yo sé que es una debilidad mía, pues ¿cómo la voy a empezar a trabajar? ¿O la quiero trabajar primero? ¿La quiero trabajar o no? Y si digo, bueno, voy a trabajar, entonces empezarlo a manejar de manera de poco a poco. Por eso el cuestionario. En el cuestionario es un simple, pequeñito análisis, autoanálisis, pero lo importante es que en esos tiempos de oración, cuando leemos la palabra, también le pidamos al Señor dirección, que nos permita Él también mostrarnos a nosotros cuáles son esas debilidades y cuáles son esas fortalezas que necesitamos, porque asimismo vamos a buscar ayuda, porque lo que veíamos, o sea, no somos seres solos, individuales, necesitamos también del otro, pero necesitamos también reconocer que no somos perfectos y a partir de ahí empezarlo a trabajar. Y cuando tenemos conciencia de nuestras debilidades, que pueden ser muchas, pero cuando somos conscientes de ello, también vamos a ser más conscientes cuando la situación las va a poner a prueba. Exactamente. O sea, si estamos bien concientizados, cuando la situación te ponga a prueba, tú vas a ser consciente de que ahí vas a tener una oportunidad de fortalecer esa debilidad o seguirla marcando como debilidad aún más. Es que es más, si uno reconoce las debilidades de uno mismo, eso es una fortaleza, porque no mucha gente es capaz de reconocer, no, yo soy sentimental o yo me enojo muy fácil. Eso no es nada fácil. Pero buscarse uno mismo algo débil es muy difícil, porque como decía un compañero virtual, no es que eso va a afectar mi orgullo. Ajá. Exactamente, pero digamos que aprender sobre esa debilidad nos hace fuertes. Exacto. Eso es lo más importante. Exacto. Tener esa capacidad de uno poder conocerse y evaluarse para así tratar de cambiar lo que saben que Pero mira que ahí va el versículo. Yo menguo para que Él crezca. Yo renuncio. Yo acepto que yo no soy perfecto. Yo acepto que necesito de Él y que necesito empezar a caminar en su carácter, en su palabra, en su obediencia. Precisamente eso es. Richard y después Nora. No, sí. Richard, desahógate, amigo, primo. No, pues ya me estaba olvidando lo que iba a decir. Por favor, qué pena contigo. No, mentira, no, cortico. Justamente estaba leyendo un libro donde hablaba respecto a la ira o el enojo y respondiendo de mi parte de lo que dice mi hermosa prima Valeria, simplemente molestarse o tener rabia no está mal. Lo que está mal es quedarse en ese momento, porque eso no puede ser más que eso, un momento. Porque cuando eso se extiende es donde damos o abrimos puerta que entre el rencor, el ego, o que nos consuma la locura y terminemos haciendo algo, valga la redundancia, una locura, ¿no? Entonces, por eso es bueno lo que ustedes también compartían de canalizar esa energía y expresar esa emoción en su momento puntual, pero no extenderla, para o sea, no nos podemos permitir que esa energía nos invada. Ir soltando. Qué buen comentario y aporte. Gracias, Richard. Norita. Bueno, yo quiero que me hagan una diferencia porque me quedó como sonando que un sentimiento y una emoción son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción?
Y la hermana de Daniela decía que ser sentimental podía ser una debilidad. ¿Cuáles son los rasgos de una persona sentimental? Ok, bueno. En cuanto a la primera, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción frente a una situación. Las emociones siempre van acompañadas de una actividad fisiológica. Por ejemplo, nos dio, o sea, una situación en la cual nos dio tristeza, pues lloramos, pues ahí vemos la emoción, o sea, va acompañada del llanto, siempre va acompañada de una actividad física, ¿ya? Me dio susto, por lo general, grito o corro, eso es una emoción, y la emoción es pasajera, es del momento, ¿ya? O sea, salta a la vista eso que sucede, pero es del momento. El sentimiento es lo que tú vas construyendo a lo largo del tiempo en la relación con un otro o en la, por ejemplo, lo que nos pasa con nuestra familia, cuando se siente más que el amor, o sea, es el hecho de compartir con el otro, de lo que yo voy tejiendo en esa relación con el otro, que hace que vaya creciendo un sentimiento que sí podríamos llamar, un sentir, exacto, gracias, Javi, que podríamos llamar amor, que parte también de la decisión y del mandamiento, pero es eso, es en el compartir y relacionarme con el otro, yo voy tejiendo un sentir, con el otro no solamente humano, sino que nos pasa también con los animales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y eso es algo que sí, el sentimiento sí se da a lo largo del tiempo, por eso es tan importante cuando, pues esto suele pasar a veces cuando uno hace trabajos en pareja, cuando habla con los muchachos, que conocen a alguien 2, 3 meses, te amo, güey, un momentito, espérate. O sea, ni siquiera la querés, espérate, empecemos. Ahí hay una emoción, hay un gusto, hay un tan lindo, un tan chévere, la pasamos rico, pero ya decir que hemos vivido, que hemos pasado juntos, qué situaciones nos han permitido conocernos del uno del otro, para decir, hemos tejido aquí, hemos construido y ya generamos sentimientos muy diferentes. Entonces, el sentimiento perdura en el tiempo, la emoción es inmediata. Y ese sentir puede ser positivo o negativo. Y el sentir negativo es el que el creador nos manda sacar de nosotros. A irlo sacando de nosotros. O sea, no permitir que eso se construya en nosotros. Ok, cuando hablamos del tema de rencor, resentimiento, amargura, odio, exacto. Cuando hablamos de eso es cuando, en ese término habla Javi, sí, negativo. En ese orden de ideas, porque pues se construye, pero muchas veces se empiezan a construir sentimientos negativos. Esos son los que hay que empezar a sacar de la cabeza, que no se pueden dejar que se formen, que se sigan entretejiendo en los mismos términos, sino que hay que cortarlos. Exacto. Y los buenos, pues... Además de que la emoción es algo innato, o sea, eso ya viene con el sentimiento, se crea, como decimos, se crea con respecto a... Bueno, y la segunda, el sentimentalismo, bueno, es un poco más la complejo. emoción es una reacción. Sí. El sentimiento se construye. Sí, así es. Ya cuando decían en cuanto a tú dices de pronto de una persona sentimental, bueno, es un tema un poco más complejo de trabajarlo ahorita porque también está marcado mucho por la cultura y por lo que, digamos, en ese momento se da frente a sentimental, ¿ya? O sea, no significa que necesariamente porque llores ya eres sentimental, no. Hay personas, exacto, hay personas que no son, hablando, hay personas que son sentimentales, pero no necesariamente lo expresan con llanto, por ejemplo. Si me hago entender, es sentimental, además, menos que eso es complejo, yo pienso que de pronto podríamos como explicarlo, o sea, que ya lo hablemos por inbox, Florita, porfa, pero sí es... No, pero yo creo que lo que estaba diciendo ahí mi hermana en temas de sentimental, bueno, pienso yo de una persona que se desborda en sus sentimientos, ¿sí? Una persona que se desborda, yo creo que no lo estaba hablando de manera técnica, sino que no lo estaba hablando, ¿sí ves? Y más desde lo emocional, que era lo que yo les decía ahorita, de la pareja, y qué linda, qué hermosa que tomamos, más emocional. Y ahí está marcado,
Por eso el Eterno nos habla de uno de los frutos y cuando hablamos en Gálatas del dominio propio, que nos ayuda precisamente La en eso. templanza también. Nos llama, exacto, la templanza del dominio propio, porque es que yo no puedo marcarme, yo no puedo vivir todo el tiempo por las emociones, ay, qué belleza, ay, qué hermosura, ay, no, qué horrible, ay, lo detesto, o sea, a ver, vení, aquí estamos jugando, como dicen los muchachos, Pasamos a juzgar. coloquialmente, pero es bipolar, que utilizan mal ese término, porque maneja una labilidad, el término es la habilidad emocional. La habilidad emocional es como un yoyito, ya que no sabe ni para arriba ni para abajo, que no tiene un dominio propio, que no hay un control realmente de lo que está sintiendo. Ahora vamos a ver un videito, por último, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí. Ahí. Vamos a leer esto, cuidado. Resume un poco lo que hemos hablado de alguna manera el video. Sí. Sí. Bueno, como pudieron observar, cuando me llama la atención y quisiera algo resaltar del video que cuando lo vi la primera vez no lo había visto y que ahora me llamó la atención, es que la ancianita cuando le agarró la mano, él como que, ¿no? Él como que, y la ancianita que dijo, no, pues hijo, usted me va a ayudar a pasar, ¿no? Y esa acción que hizo ella, él como la tomó, o sea, fue como en su momento fue obligado, pero ya después él se dio cuenta, exacto, él se dio cuenta y a veces, exacto, decidió abrir su corazón, como que esa abuelita, exacto, esa abuelita como que le tocó y como que, sí, ¿yo qué estoy haciendo? Lo llevó como a reflexionar. Y si vieron, no sé si alcanzaron a hacer como un paralelo en cómo estaba vestido al principio y al final. Ajá. Y sí, exacto, o sea, forma blanco y negro, así, con la cara sacando pecho, exacto. Y al final, ¿cómo caminaba? Relajado, fresco,
¿sí? Y terminó siendo de luz o de ayuda para otros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Y la invitación que queremos hacer también, no solamente hoy, sino que lo hemos venido hablando a lo largo de este seminario. Este es el abrebocas para lo que viene la mujer, ¿no? Tenemos con esta pequeña introducción, pero también hacer una invitación al cambio, ¿ya? Hoy tocamos el tema del carácter, y si en especial nosotras hablamos, porque es un mandato que nos dio el Eterno, a someternos a nuestro varón, ¿ya? A nuestras autoridades, necesitamos empezar a formar ese carácter y el cambio empieza por cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces la invitación es esa, que cada uno pueda replantear realmente qué es ese cambio que yo tengo que hacer. Y primeramente en mi casa, recuerden, es allí donde nacemos, en esa familia. Tenemos unos padres, a veces nos quejamos, pero bendito Dios, gracias por eso, porque si no hubiese sido por ellos, aquí no estaríamos nosotros. Contamos con una familia, hermanos, primos, en fin, los que tengamos, el que tiene esposo, el que tiene hijos, pero de allí parte ese cambio, primero con ellos, con ese núcleo social primario y luego extenderlo en la comunidad. Es una invitación que queremos hacerles. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Esperemos que en el próximo Shabbat podamos seguir con el tema. Uy, ¿ya tan rápido? Dios mío. Vamos a seguir con el tema y bueno, continuaremos de Shabbat en Shabbat.